Una partícula con carga Q sub 1, 4 por 10 a la menos 6, se encuentra fija en el punto P, tenía que poner P sub 1, menos 2, 0 del plano XY. Aquí tenemos esta carga positiva en este punto. En el apartado A me preguntan qué trabajo hay que hacer para traer otra partícula, que llamamos Q2, también positiva, desde el infinito hasta este punto, P sub 2. Y después tenemos que interpretar el signo de ese trabajo. Bueno, pues si tenemos aquí una carga eléctrica en este punto, esta carga eléctrica va a crear una deformación en el espacio que le rodea que llamamos campo electrostático. Bueno, es campo eléctrico, pero como está en reposo, pues campo electrostático. En cada punto alrededor de ella, pues va a tener una intensidad distinta. Este campo electrostático es un campo conservativo. Como el campo electrostático es un campo conservativo, entonces se cumple esta relación. El trabajo que realiza el campo electrostático que crea esta carga para llevar una partícula con carga eléctrica del punto A al punto B de la zona que le rodea es igual a menos la variación de energía potencial de A entre A y B, es decir, menos la energía potencial en el punto final menos en el punto inicial. Como hay un menos, le damos la vuelta a lo que hay dentro del paréntesis y queda así. Como queremos traer esta partícula Q sub 2, bueno, el campo electrostático que crea esta carga, queremos que traiga esta partícula desde el infinito hasta el punto P sub 2, el punto inicial es el infinito, el punto final P sub 2. Así que en este caso, si va de A a B, A es el punto inicial, sería entonces el infinito, y B el punto P sub 2. Así que esta es la expresión general y esta sería para el caso particular en el que el punto A sea el infinito y el punto B sea P sub 2. La energía potencial que tiene esta partícula, esta carga eléctrica, cuando está a una distancia infinita de la que crea el campo, como está a una distancia infinita de ella, pues no interacciona con ella. Así que la energía asociada a esa interacción, esta es cero. Queda entonces así. El trabajo que me piden es menos la energía potencial de la carga eléctrica esta, interacciona con la carga Q sub 1, cuando se encuentra en el punto P sub 2. Bueno, voy a borrar todo esto para despejar la pizarra. Podemos actuar ahora de dos maneras distintas. Una con la expresión de energía potencial electrostática o bien con el potencial. Lo voy a hacer de la primera forma, es muy parecido. Simplemente utilizamos pues la definición. Esa sería la expresión, la constante de Coulomb por el producto de las cargas que están interaccionando, la que crea el campo y la que queremos traer desde el infinito hasta cierto punto, entre la distancia a la que se encuentran cuando está en el punto P sub 2 la que estamos moviendo. Esa distancia que yo he puesto aquí, R, es esta distancia. Entonces, en el dibujito que hacemos, en el plano XY, pues yo tengo que indicar qué representa R. Es esta distancia, ¿ok? Así que simplemente pues sustituimos el valor de cada una de las variables y ya está. Aquí tendría cada variable sustituida por su valor y ahora hacemos las operaciones. Y obtendríamos esta expresión. Para ponerlo en notación científica, recordéis que solamente puede haber una cifra entera antes de la coma. Así que lo que hacemos es, en este término, este factor de este producto, como el primero solamente tiene que tener una cifra antes de la coma, lo que hacemos es dividir entre 10. Tendríamos el primer factor lo he dividido entre 10 para tener un entero solo, o sea, un numerito antes de la coma, y entonces el otro lo tengo que multiplicar por 10 para que quede equivalente. Si este lo divido entre 10, este lo multiplico por 10. Y queda entonces este resultado. Sería menos 3,6 por 10 elevado a menos 2. Como nos piden que interpretemos el signo, pues tendríamos que decir que cuando el trabajo es negativo, eso significa que hay que ejercer una fuerza externa sobre esta carga Q sub 2 para traerla aquí. No es un trabajo que realice el campo, sino que lo realiza una fuerza externa. Y esto es lo que habría que añadir. Como tienen la misma carga eléctrica, las dos partículas con carga pues se repelen.
así que el campo eléctrico, el tipo de interacción que aparece entre ellas es repulsiva, así que el campo no quiere acercarla, hay que ir en contra del campo. Bien, vamos al apartado B. En el apartado B me piden campo eléctrico en este punto debido a estas dos cargas. Me piden que considere que esta pues ya está en este punto, en el punto P sub 2. Así que si hay dos partículas con carga eléctrica, las dos crean campo eléctrico, campo electrostático, porque están en reposo. Entonces, el campo eléctrico en cualquier punto del espacio que le rodea es el resultado de la contribución de las dos. Así que para calcular la intensidad en este punto, tengo que aplicar el principio de superposición, porque eso significa que tengo que tener en cuenta pues, las dos partículas. Y esa sería la manera de expresar el principio de superposición. La intensidad del campo eléctrico en el punto P sub 3 es igual a la intensidad del campo eléctrico en el punto P sub 3 debido a la carga Q sub 1, a ese campo yo le he llamado E sub 1, más la intensidad del campo eléctrico debido a la carga Q sub 2 en el punto P sub 3. Bien, y ahora para aplicar este principio, lo que hacemos es primero hacer el dibujo de este vector y de este vector aquí, y luego calcular los módulos y demás. Vamos a dibujar esos dos vectores, E1 en P sub 3 y E2. Para dibujar el vector tengo que considerar que en este punto donde yo quiero calcular la intensidad del campo eléctrico, se sitúa una carga testigo positiva. Y cuando yo coloco aquí una carga testigo positiva, testigo porque tiene una carga pues, muy chiquitita y no crea un campo que yo deba tener en cuenta. Bueno, pues cuando yo coloco aquí una carga testigo positiva, interacciona con esta y debido a esa interacción pues se va a mover. ¿En qué dirección y sentido se movería debido a la acción de la fuerza? Pues la dirección es la de la recta que las une. Y sentido, puesto que Q1 es positiva, vale, 4 por 10 a la menos 6 y la carga testigo es positiva también, pues iría hacia afuera. Así que yo pinto un vector que llevaría la dirección de la recta que las une y sentido hacia afuera. Voy a pintar un vector más o menos largo para que se vea claramente. Esto sería E1 P sub 3. Hacemos lo mismo ahora para determinar para dibujarlo. La intensidad del campo eléctrico debido a esta carga en este punto sería un vector que tendría ¿qué dirección y sentido? Pues considero que aquí hay una carga testigo positiva y interacciona con esta. Q sub 2 también es positiva. Sí, es positiva. Por lo tanto, lo que le va a hacer esta carga a la carga testigo puesta aquí positiva es alejarla. La interacción es de repulsión. Así que se va a mover. ¿En qué dirección y sentido? Pues yo trazo una línea discontinua que una las dos partículas para ver la dirección que llevaría la fuerza y ahora el sentido hacia afuera. Pues voy a pintarla. Bueno, como las dos cargas Q1 y Q2 tienen el mismo valor, quiere decir que al interaccionar con esa carga testigo, la fuerza va a ser igual y la intensidad del campo eléctrico igual. Por eso yo voy a pintar este vector, esos dos en P sub 3, con la misma longitud que este vector. Por ese motivo, si no, ya no podrían tener la misma longitud. Bueno, entonces voy a borrar esto, porque si no, nos vamos a hacer un lío. Vale, y ahora, ok, verde, sí. Entonces la pinto pues igual de... Pues ya tenemos los dos vectores pintados, bueno, representados, que era muy malo de pintado. Bien, ahora como tenemos que calcular la resultante de los dos, tenemos que calcular, representar la suma de esos dos vectores, que me dará la dirección y el sentido del vector resultante de los dos y luego calcular los módulos. Bueno, pues la resultante de los dos gráficamente sería simplemente la suma de esos dos vectores. Para sumar dos vectores que tienen distintas direcciones y sentido, pues tenemos que descomponer. Así que voy a trazar en el punto en el origen de los dos, trazo una línea así discontinua y tengo que descomponer en X y en Y los dos vectores. Vale, y ahora tendríamos, pues voy a ponerlo, pues por ejemplo, en
en rojo, pues tendría este vector sería E1x en P sub 3. Este vector sería E1y en P sub 3. Y ahora lo voy a poner, pues por ejemplo, en amarillo tendría, este sería, este es E2 en dirección X, y este de que está en dirección Y sería E2 y en P sub 3. Bueno, voy a despejar un poquito esto. Lo he puesto aquí más grande para que se entienda mejor. Bien, entonces, este vector, que es suma de la contribución de las dos cargas eléctricas, sería la suma de este vector, este S1 en verde es este, y este E2 es este. Pero yo, para sumar estos dos vectores, tengo que descomponerlo. Entonces, este lo he descompuesto en este más este, y este verdecito en este más este. Para que sea aún más, para que se vea aún más claro, voy a borrar este para quedarme solamente con los vectores en los que lo he descompuesto para que se vean menos flechitas y que se vea más fácil cómo sumo. Bien, entonces yo tengo ahora que sumar estos cuatro vectores. Pues lo que hago es sumar los que tienen la dirección X y luego los que tienen la dirección Y. Al descomponer hemos visto que estos dos vectores, como digo aquí, son vectores que tienen igual módulo, igual dirección, pero sentido contrario. Pues la suma de los dos va a valer 0. Así que para calcular la intensidad del campo eléctrico en el punto P sub 3 dividido a los dos, al sumar estos dos vectores, solamente voy a tener que sumar estos dos vectores, la componente en dirección Y de E sub 1 y E sub 2. Así que voy a despejar la pizarra para seguir. Entonces esa suma sería solamente la de las componentes en Y. Para hacerlo gráficamente, el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico en P sub 3 sería pues este vector que yo he pintado en morado, porque este y este se anulan y serían por tanto la suma solo de estos dos. Entonces en el plano tenemos que representar el vector resultante, que sería así. Ahora vamos a calcular el módulo. Bueno, cuando calculemos el módulo de este vector y de este, simplemente tendríamos que añadirle después, como lleva dirección Y, pues sería simplemente no sé qué, J más J. Y el resultado sería pues no sé qué, J. Así que vamos a calcular el módulo de estos dos vectores. Si nos fijamos, bueno, queremos saber lo que vale este vector que está en rojo, y este vector está dentro de un triángulo rectángulo. Este angulito, bueno, podemos considerar, sí, este angulito, este ángulo. Si este ángulo lo llamo alfa, entonces 1i, el módulo de ese vector, que yo lo puedo representar simplemente así. Puedo ponerlo así o puedo poner una flechita y esto así. Existen las dos posibilidades. Bueno, pues si nos fijamos aquí cuando tengo un triángulo rectángulo, este angulito, o sea, este vector es contiguo al ángulo. Así que es igual a la hipotenusa, que es este, por el coseno del ángulo. La hipotenusa es 1 en P3. Bueno, el módulo de ese vector podemos decir por el coseno del ángulo. ¿Y cuánto vale ese ángulo? Pues como esto vale 2 y esto vale 2, si estos dos lados valen lo mismo, quiere decir que tanto este ángulo como este ángulo valen lo mismo. Este es 90, por lo tanto este y este tienen que valer entre los dos, o sea, vale lo mismo, y entonces tiene que ser 45, porque en total tenemos que tener 180 grados. Si este angulito vale 45, si vemos que esta línea es continua a esta, así que el ángulo que forma el vector, la flechita está azul con el morado, este ángulo y este es el mismo, así que esto vale 45 y esto vale 45.
Entonces este alfa es 45. Tenemos que calcular entonces el módulo de este vector, pues sería K por la carga que crea ese campo eléctrico entre la distancia del punto en el que se encuentra la carga y el punto en el que estamos calculando el vector. O sea, esta distancia, que puedo llamarla, pues por ejemplo, bueno, pues R13, se me ocurre, porque es de donde está la carga 1 al punto 3. Cuando hacemos esta operación, el resultado lo llevaríamos aquí arriba, multiplicamos por coseno de 45 y ya tenemos el módulo de este vector. He sustituido la constante Coulomb por su valor, Q1 por su valor, y R13, que es esta distancia, lo calculamos aplicando el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es la suma del cuadrado de los catetos. Como solamente tengo que poner la hipotenusa, pues es la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de los catetos. Hacemos las operaciones. Aquí está el resultado final y ya multiplicando por coseno 45 daría este resultado. Para tener la expresión vectorial simplemente le añadimos el versor J. E2 en P3 vale lo mismo. ¿Recordáis que habíamos visto que la suma de estos dos era solamente la contribución de las componentes en I, porque las en X se sumaban, y las dos componentes en Y pues tenían el mismo valor, el mismo módulo? Así que, y este sería ya el resultado final. 1,8 por 10 elevado a 4 newton por coulombio y lleva la dirección del versor J.